Nicolás Crepla, que es viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Muchos lo van a recordar seguramente porque allí en 2020, cuando estábamos todos tratando de que se terminara rápido, decía, mirá, septiembre te lo firmo. Bueno, tuvo razón y por supuesto pasó mucho más todavía. Mucho para hablar con Crepla. ¿Cómo le va, viceministro? Antonio Laje saluda, buen día. ¿Qué tal, Antonio? Buen día, ¿cómo le va? Bien, gracias por atendernos. Le hago una primera pregunta, después me quiero meter en el tema de la vacunación a los menores, pero ¿qué proyección tienen ustedes de seguir, obviamente, todo esto como está, de seguir este proceso de vacunación? ¿Cuándo imaginan, primero, un importante porcentaje de la población con las 2 dosis? Y después, ¿cuándo imaginan una apertura más importante de actividades, digo, ya más parecido a la normalidad? Ahí entra una variable complicada que es La la Delta. variante Delta. Estamos viendo en los países del norte que por cuestiones climáticas y de vacunación habían comenzado una apertura, una vuelta a la normalidad. Estamos viendo una tercera ola que, si bien por ahora sigue siendo de baja letalidad, ya empieza a notarse internaciones y fallecimientos, con lo cual no hay que ser demasiado, esto es el aprendizaje de la pandemia en general, no hay que ser demasiado veloz en las aperturas, hay que ir gradualmente, cosa de tener tiempo de ir evaluando de las consecuencias de todo esto. Así que uno no puede decir con demasiada seguridad en qué momento y cuánto se puede abrir. Lo importante es que sigamos vacunando como venimos hasta ahora, estamos vacunando muy rápido, con vacunas que han demostrado muy buena eficacia con 1 y con 2 dosis, y estamos, excepto con el componente 2 de Sputnik, que estamos un poco demorados porque no están entregando, lamentablemente, de la forma que nosotros estamos esperando, pero se están entregando. De hecho, nosotros entre hoy, mañana y pasado, en la provincia de Buenos Aires aplicamos 260.000 vacunas de componente 2 de Sputnik. Pero digamos, a pesar de eso, que es la que está un poco demorada, el resto estamos en el tiempo óptimo, pero no se puede acelerar más que 8 semanas entre la AstraZeneca, por ejemplo, porque hacerlo a menos tiempo no conviene. Así que venimos, esto es el tiempo que tiene la vacunación, lo más rápido posible. Estamos vacunando más de 150.000 por día en la provincia de Buenos Aires, es decir, ya la dificultad hoy es llegar a toda la población. Y acá agrego un punto, me parece que Argentina al final del camino puede tener un diferencial interesante, porque la población argentina tiene mucha más predisposición por vacunarse. Si uno ve Estados Unidos o Europa, que hay más Sí, bueno, Francia antivacunas. Sí. Claro, y en Argentina eso tenemos más del 95% de los adultos mayores de 60 años. Eso no pasa en muchos países del mundo. Así que esperemos que al final del camino esto nos dé mayor seguridad, mayor confianza con la vacuna. Crepla, acaba de nombrar a la Sputnik. Ahora, si podemos entender alguna vez, porque sigue habiendo mucha confusión con esto. La persona que tiene una dosis y la segunda de Sputnik, porque las otras vacunas la verdad es que no hay demora con las segundas dosis. Pero, ¿qué pasa con esa primera dosis? Es decir, esa cobertura, no sé si del 50, del 60 de una primera dosis, ¿se pierde en algún momento o no se pierde por más que se estire el plazo de la segunda? Habitualmente, esto es una regla general de las vacunas, nunca se pierde la primera dosis, es una máxima de la medicina, digamos, de las vacunas, que es nunca se reinician los esquemas. Es decir, si uno se vacuna y se vacuna muchos años después de la segunda dosis, es segunda dosis. No hay que tomarla como primera dosis porque existe una cosa llamada memoria inmunológica, el cuerpo siempre tiene memoria para eso. Además, lo que se viene viendo con la Sputnik, hace poquito Gamaleya publicó que 180 días entre primera y segunda dosis sostiene toda la eficacia. Y nosotros hicimos un estudio de eficacia en la provincia de Buenos Aires donde vimos que con una dosis hay más de 85% de eficacia para reducir contagios y más del 95% para reducir casos graves. Con lo cual, una dosis de Sputnik es más eficaz que muchísimos esquemas completos. Pero ¿y en qué plazo hicieron esa prueba? Y nosotros lo fuimos haciendo 21, 42, 60, y hasta ahí vimos la eficacia de la vacuna. Lo que estamos viendo, hacemos seguimiento de esto, ¿no? Seguro. Y lo que venimos viendo, y en Argentina y en el mundo también, es que pasado ya 6 meses, no cae la eficacia de la vacunación. Eso ni con 1 ni con 2 dosis. Así que, pero más allá de eso, igual queremos dar una segunda dosis, queremos cumplir todos los esquemas, y seguramente va a suceder, pero también para el que se vacunó con una dosis de esta vacuna, que sepa que tiene mucha eficacia. Y hoy, buenos días, Ramón Indart. Hoy, ¿qué porcentaje de los vacunados con la Sputnik le falta la segunda dosis? ¿Se tiene el número? Hoy tenemos, bueno, con los 260.000 que dimos ahora los turnos para estos días,
nos falta muy poquitito para cumplir todos los que están en 90 días. La verdad que hay un grupito deben ser de más o menos 10 días, estamos llegando hasta fines de marzo con turnos de vacuna, y los que están en los primeros días de abril, los primeros 15 días de abril, cumplieron los 3 meses y no le dimos la segunda dosis. Pero estamos esperando que pronto se apruebe el lote que se fabricó en Argentina y ya se fue a evaluar hace unas semanas a Rusia para poder aplicarla, más los que pueda llegar en aviones. ¿Y cruce de vacunas en la provincia? Pues la ciudad está con un proceso de análisis. Sí. ¿Y en la provincia? También. Estamos haciendo un estudio donde mezclamos vacunas. Es muy interesante lo de cruzar vacunas porque uno puede complementar. Si le agrega, por ejemplo, la estrategia de Sinopharm, que es un tipo de vacuna tecnológicamente distinta que la de AstraZeneca. ¿Y es la más tradicional, ¿no, Sinopharm? Sí, virus inactivado, que es una de las formas más tradicionales de vacuna. Cruzar esos dos tipos de vacuna puede ser provechoso porque tiene dos estrategias distintas de llamar al sistema inmune. Entonces, también se ha visto que cruzar AstraZeneca con Pfizer, en algunos países donde tienen estas vacunas, es mejor que dar 2 veces Pfizer. Así que este tipo de cruces tienen sentido médico, digamos. ¿Y con CanSino qué novedad hubo después de la firma de los contratos y los acuerdos? CanSino quedó todavía en una parte de China, que es la autorización por parte del gobierno chino a la empresa para poder vendernos a nosotros. La empresa firmó con nosotros, pero le falta un trámite interno local. Fue aprobada por la ANMAT, es decir, estaría en condiciones, en cuanto sea autorizado por el gobierno chino de exportar, de enviarnos la vacuna. ¿Y qué pasa con los menores? Esto fundamentalmente por el tema clases presenciales. Sí, yo no sé si hay mucha correlación entre clases presenciales y vacunados. Y la vacunación de los menores, porque, bueno, es cierto, lo que sí es cierto es que las actividades de las clases aumentan el riesgo de contagio y si están vacunados reduce el riesgo de contagio. En ese sentido sí tiene mucho que ver, pero sobre todo es importante para ciertos chicos y chicas con enfermedades predisponentes. Sí. En eso estamos, esperando que la FDA autorice a Moderna, que ya llegó al país, y tiene presentados los papeles para ser vacunado, para poder autorizar las vacunas entre 12 y 18 años. Esto pareciera ser que va a ser inminente. Una vez que lo haga la FDA es el ANMAT de Estados Unidos. Sí, una vez que lo haga la FDA, hay un acuerdo de reciprocidad con Argentina, así que eso casi automático. Y al mismo tiempo estamos esperando la evaluación que ANMAT tiene ya hace algunos días de toda la documentación por la cual Sinopharm en China se está utilizando entre 3 y 18 años. Así que algunas de estas dos, esperemos que muy pronto ya estén disponibles para el país y podamos aplicarlas. ¿Y ahí legalmente cómo va a ser el proceso? Porque es vacuna voluntaria, decide el padre, si el menor llega a decir que no quiere, el padre decide, ¿hay alguna línea legal para tener en cuenta? Sí, la ley de vacunas de Argentina dice que la vacunación es obligatoria, en general las vacunas son obligatorias, y que ese aspecto de la vacunación obligatoria se sobrepone por sobre otros aspectos de la toma de decisiones, de la vida de los padres, etc. Esta vacuna es optativa, así que hay que trabajarlo especialmente. La ley, el Código Civil, yo no soy abogado, pero cuento lo que estuvimos estudiando estos días al respecto. El Código Civil dice que el que tiene más de 13 años tiene la capacidad de inscribirse para poder vacunarse, o lo puede inscribir su padre. Esa parte no habría problema. Con los menores de 13 años hay que hacer un tipo de inscripción particular. Ahora, ¿la vacuna es obligatoria? ¿Las que están en el calendario de vacunación? Porque acá estas vacunas no están en el calendario. Tal cual. Las vacunas obligatorias son las que están en el calendario. Lo que tiene que hacer es colocarla en el calendario. Bueno, es un punto que se está discutiendo. Recién hasta ahora creo que solamente Francia lo incorporó como obligatoria para trabajadores de la salud. Pero en el mundo no se ha puesto como obligatoria porque estamos en proceso de desarrollo. Entonces, imponerlo por ahí era generar un problema más innecesario. Bien. Pero pero pensar restricciones para aquel que voluntariamente diga yo soy antivacuna en algún momento se va a plantear, supongo, es lo que como está hace pasando Francia. En Francia, claro. Por eso. Y está pensando en hacer lo mismo. No, la verdad que es un trabajo que hace toda la sociedad y el antivacuna termina por romper ese punto. Sí, en Argentina yo creo que igual hay poco plafón para... Yo les cuento la experiencia nuestra de estar recorriendo los barrios, haciendo la campaña de vacunación en trenes y en barrios en la provincia de Buenos Aires. La mayor parte de las personas que hablamos en ese momento y que de hecho le logramos vacunar sin previa inscripción, no es porque eran antivacunas, sino porque la vida es difícil a veces y uno no logra inscribirse, no tiene conocimiento. Entonces en Argentina habitualmente las barreras de acceso económicas, sociales, de distancia, son más importantes que los antivacunas.
que en Europa y en Estados Unidos son muy importantes. Bueno. Pero sin duda, pensar en que pueda haber una lógica distinta para el vacunado y el no vacunado respecto de participar de cuestiones más grupales es importante. Sí, tal cual. ¿Cómo está el tema vacaciones? Porque la verdad, bueno, a mí me tocó volar el sábado y el domingo y en Aeroparque vi cantidad de movimiento. Seguramente van fuera de la provincia de Buenos Aires, pero digo, en la provincia también hay mucho movimiento. ¿Qué están notando? Porque esto también va a ser todo un termómetro, lo que pase. Tal cual. Por el momento no hemos tenido situaciones que nos preocuparan en términos de estos espacios muy grandes, con mucha gente junta y con poco control. Sí hubo desplazamiento. Nosotros propusimos que se tengan que inscribirse en el Cuidar como en el verano, para que haya un registro de quién está yendo a cada lugar y para que tampoco las personas que están inhabilitadas por encontrarse como contacto estrecho o por ser positivos con la PCR decidan irse de viaje, porque esto es peligroso para los demás. Así que estamos viendo que hay movimiento, por el momento cuidado, y eso, bueno, si es así, es probable que no tenga repercusiones epidemiológicas, pero estamos midiendo todo el tiempo, mirándolo con mucho cuidado. Ojalá que no tenga, porque realmente es toda una prueba esto, ¿no? Para que después algunas actividades permanezcan abiertas. ¿Cuánto es? Dos preguntas puntuales que yo tengo que hacer. Una es, ¿y tercera dosis? ¿Y por qué? ¿Por qué le pregunto esto? Más allá de lo que se escucha en el mundo. En algún momento, en los cartones de vacunación, hay un caso concreto nuestro que es de Sinopharm. 2 dosis, se da la segunda dosis y aparece tercera dosis 84 días. Es decir, esto es Ciudad de Buenos Aires. ¿Hay una idea de una posible tercera dosis también? Hay alguna presión de algunos laboratorios para intentar instalar una tercera dosis en algunos lugares del mundo, no en Argentina, digo. En principio no tenemos información científica o epidemiológica que recomiende tercera dosis, ni con las variantes actuales, ni con la variante Delta. Nosotros hemos hecho un estudio muy interesante con el Ministerio de Ciencia, con Rabinovich especialmente, que es un científico muy, muy destacado, sobre inmunidad celular, que es un tipo de inmunidad que no todo el mundo se puede medir, porque es muy difícil hacerlo, no están anticuerpos, es de las células que atacan a las células infectadas. Esa es la memoria. Y son las de memoria, tal cual. Bueno, y ahí se ha visto que hay una respuesta excelente en todas las vacunas, incluso fuimos a buscar en pacientes cuya muestra de anticuerpos daba negativo, a ver qué pasaba, y tenían este tipo de defensa, que es la más importante contra un virus. Así que estamos viendo que hay razones para pensar que las vacunas son muy eficaces, todas ellas, y por ahora con memoria a largo plazo. Pensar que en un año puede haber una tercera dosis es probable, es posible. Lo que tenemos que hacer es monitorear el tema, claro. Sí. Yo creo que en un año nos vamos a vacunar otra vez. Sí. No hay ningún problema. Podría ser. Sí. Y también por eso estamos pensando en tener algún desarrollo local, porque quizás es importante empezar a poder producirlas en el país para poder, si es necesario hacerlo continuamente durante algún tiempo, tener también la posibilidad de producirlas, estoquearlas y usarlas en la temporada de invierno si fuera necesario. Sí. Obviamente que no se sabe todavía qué va a pasar, pero uno imagina que va a ser casi como la vacuna antigripal en algún momento esto. Podría ser. Hasta el momento no se sabe. Es cierto que hasta el momento las variantes de los coronavirus que han producido epidemias, en algún punto han cortado su capacidad de seguir contagiando, pero ninguna fue como esta, como el COVID-19. El SARS, el MERS, en algún momento cortaron. Ha demostrado una cosa distinta, así que habrá que ver qué sucede. La gripe tiene una tremenda capacidad de mutación y es por eso que todos los años se produce la vacunación. Nicolás, la semana pasada cuando se aprobó en el Senado el DNU, se confirmó el DNU de Alberto Fernández. En un momento Mariano Recalde decía, bueno, no estamos tan de acuerdo con lo que pasó, pero es lo que hay que hacer. Y hay una discusión al final se cedió soberanía. Quería saber si vos estabas de acuerdo con lo que pasó, con el DNU, con la modificación, para que finalmente ingresen la vacuna de Moderna y eventualmente la de Pfizer. Sí, en estas cosas no hay que ser ideologicista, hay que ser pragmático. ¿Qué necesitamos? Vacunas. Bien. Bueno, por supuesto que uno no puede poner en riesgo nuestro país y ciertas cosas que son indispensables. Ahora, en lo que sucedía a finales del año pasado era que no había vacunas de Estados Unidos para Argentina, como no había para casi ningún lugar del mundo, porque se entregaron muy poquititas.
Entonces, en ese momento no había condiciones que uno dije, si yo hago este cambio que ustedes están pidiendo, ¿me van a dar las vacunas? No. Ahora, en este momento se hicieron los cambios y entraron las vacunas, así que realmente se hizo en el momento justo, porque antes no había vacunas ni de Moderna, ni de Pfizer, ni de ninguna otra para darnos a nuestro país. No tenía un sentido real hacer una modificación. Cuando hubo que hacerla, se hizo y se consiguieron las vacunas. Bien. Kreplak, muchas gracias por el tiempo, muy atento. Muchas gracias a ustedes, que tengan Muchas un buen día. gracias. El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires igual es todo un diplomático, porque obviamente había vacunas Pfizer, llegaron a Chile, llegaron a Uruguay. Lo que pasa es que... Pero es que hizo ruido en el Senado. No, pero igual estaba bien lo que dice. Acá no podés meterle ideología, No. disparate. Tenés que conseguir vacunas. Disparate.